Bueno, a propósito de la recomposición de ingresos, a propósito de lo que son los ingresos de los sectores generalmente más vulnerables de nuestra sociedad, hablamos de jubilaciones, de pensiones y de la decisión del Gobierno Nacional a través de la ley de emergencia de suspender lo que es la ley de movilidad jubilatoria. En ese contexto surgen muchísimas preguntas, todas con vistas a las próximas semanas, el mes de marzo, donde supuestamente tiene que venir algún reajuste, un reajuste que va a tomar probablemente decisiones, se van a tomar en torno al Poder Ejecutivo. Estamos con la doctora Silvia Arce, ella es abogada previsionalista y, por supuesto, una de las personas para analizar justamente esta temática. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Silvia? Bueno, bien, esto es una medida que se ha tomado en las últimas semanas, que lo que ha generado es suspender los aumentos previstos para los jubilados con la ley de movilidad, sí, que fue publicada en marzo, que empezó a tener efectos a partir de marzo del 2018. ¿Qué ocurre con esto? Esta suspensión lo que va a generar es que el gobierno deba dar los aumentos de marzo y de junio por decreto. Hay muchos, todavía no tenemos realmente la decisión final. Sí. Hay como muchos movimientos en el gobierno mismo que están diciendo que van a hacer una suma fija, que va a ser una suma determinada para los sectores más vulnerables. Entonces desconocemos en esta instancia si realmente va a ser a un sector definido en función digamos, de lo que cobran, o realmente van a ser una suma para todos los jubilados, que es lo que debería ocurrir. Claro. La realidad es que sí, para aquellos casos que no tengan aumento en marzo, porque tengan, digamos, salarios de jubilación mayores a lo que va a querer el gobierno, esas personas van a poder iniciar un reclamo judicial y se generaría una contingencia previsional que no sería bueno que ocurra. Ahora, doctora, ¿se imaginaban este panorama ante un nuevo gobierno? Pues yo recuerdo que el año pasado veníamos hablando de que la situación era muy complicada, de que había que hacer un volantazo, por decirlo de algún modo. Lo que yo creo que es probable que sea necesaria una reforma previsional, porque realmente no deben estar dando los números, pero existe una realidad que es que los aumentos de marzo y de junio ya son aumentos devengados. Son aumentos que los jubilados creían que iba a estar ese dinero en su bolsillo. Claro. Entonces, deberíamos ver, por eso yo creo que todavía falta determinar cómo va a ser lo que sigue, porque cuando uno toma una decisión de estas características, sí, tenés que ver todo el panorama y evitar que haya una contingencia previsional para los jubilados. Ahora, en función de lo que decía el gobierno y de las intenciones que trae el gobierno, entendemos que por al menos por lo que va del mandato, el privilegio lo tienen aquellos que menores ingresos tienen, sí, y que eso obviamente eso es lo que estamos viendo, sí, digamos. No tenemos nada, vuelvo a insistir, no hay nada definido. No, pero si hay una suma fija y esto no es porcentual para todos, está claro que hay un sector de lo que uno podría considerar que es una especie de pirámide de ingresos en las jubilaciones, que van a tener un aumento proporcional más importante, digamos, la base de esa pirámide, la parte del medio, y no así la parte de arriba. Totalmente, ¿no? Eso es lo que creemos que va a pasar, y esto son las señales que están ellos mandando, sí, a nosotros, que nosotros estamos, digamos, pero hoy definido no hay absolutamente nada. No falta mucho tiempo. Yo creo que en las próximas 2 o 3 semanas ya vamos a tener noticias y realmente sí, si va a ser una suma fija para todos los jubilados o va a ser escalonada. Sí, Silvia, yo te quiero preguntar desde tu conocimiento como abogada. Sí. El gobierno apela a la solidaridad para estos sectores que posiblemente no tengan el 11% de movilidad que se estimaba para marzo con la movilidad anterior, quizás tenga más de 11% de movilidad quienes ganen hasta 20.000 pesos, pero de ahí para arriba tengan 8%, 5%. ¿Esa solidaridad podría evitar la judicialización o va a haber casos? No, porque existe una realidad que es que ya está devengado el aumento. Es como cuando pasó, ¿te acordás el empalme famoso del año 2017 que fue un caos? Que hasta Carrió lo criticó. Bueno, ese empalme fue porque ya estaba devengado y ya se sabía lo que iban a cobrar los jubilados. Era como plata en el bolsillo. También. Ahora también. Sabemos que el primer semestre al menos un 28% de aumento deberían tener. ¿Por qué? Porque encima este año es el año en que los jubilados iban a empezar a cobrar un poquito mejor. Igual el problema que tenemos es que cobran un poco mejor porque la inflación es
altísima. Claro. Entonces, Así nunca es. terminan como de ganarle a la inflación y nunca terminan de estar acomodados nuestros jubilados. Entonces ahora, como ya están devengados, ahora se suspendió por 6 meses, pero marzo y junio ya está devengado. Si lo suspendes hay que esperar que transcurran esos 6 meses y luego ver cuál es la fórmula o iniciar una fórmula nueva. Eso sería el único lugar donde yo no le veo la contingencia previsional. Todo indicaría que van a hacer sumas fijas en marzo y que van a estar preparando una nueva fórmula para iniciar, digamos, una fórmula definitiva para los aumentos de los jubilados, que no sabemos tampoco cuáles son el mecanismo que va a aplicar el gobierno, ¿no? Pero la realidad es que ya el semestre de 2020 está devengado. Por eso yo creo que hay que tener un poco de cuidado cuál va a ser la suma definitiva para evitar la contingencia previsional. Silvia, ¿qué pasa con la ampliación de la moratoria? Y si por el momento, en principio, eso está... Bueno, eso fue fue una propuesta de campaña. Yo creo que eso se va a terminar haciendo. Me parece que en nuestro... ¿Ahora no está vigente la moratoria? Sí, sigue vigente hasta el 2022, la última moratoria. Lo que pasó con esa última moratoria que extendieron el plazo, pero no se extendió la fecha de corte. Entonces... Claro. Las mujeres que se pueden jubilar hoy necesitan sí o sí aportes. O sea, está vigente hasta ahí. Exactamente, está vigente rara. Yo creo que va a venir una nueva moratoria que es necesario para para nuestra sociedad, porque nosotros venimos con una historia de mucha desprolijidad de registración laboral, que vamos recién ahora en estos últimos años a empezar a emprolijar la cuestión y a tener información al respecto. Entonces yo considero que esto se va a ocurrir. Lo que sí, nuestra sugerencia a los televidentes es: no hay que esperar, hay que empezar a hacer aportes, hay que tratar de aportar, hay que empezar a consultar de en qué situación están. ¿Por qué? Porque uno puede prever cómo va a ser su jubilación si la agarras a tiempo. Si te das cuenta dónde estás parado, cuáles son tus aportes, los aportes a cuidar. Recordemos que para tener una buena jubilación hay que cuidar los últimos 10 años en relación de dependencia. Entonces, siempre hay que tener alarma. No es que uno puede prever cómo te vas a jubilar. Pero además, en lo que vos estás comentando, a mí me parece que hay una situación de justicia social, que hay un sector de la sociedad que no termina de entenderlo, que es que el rol de la mujer en el mundo del trabajo ha cambiado en los últimos años, pero está claro que hacia atrás también ha sufrido muchísima desigualdad. Miles, millones de mujeres que han trabajado y que no han tenido ingresos y te registrados. Sumo algo. No es solo mujeres, hombres también. No, hombres también, pero es más común, uno encuentra muchos casos. Vienen hombres que han trabajado en fábricas que desaparecieron con una certificación de servicios de 15 años, y que cuando van a verificar son inverificables esos aportes y le rechazan la jubilación. Entonces, lamentablemente, como no tuvimos en su momento, tampoco tecnológicamente se podía hacer. Hoy por hoy vos te metes en la página de Mi ANSES y sabés si te están haciendo los aportes en el momento. Claro. Podés tener un control sobre aportes. Antes no existía esta posibilidad. Entonces, lamentablemente, con la historia de nuestro país, que los trabajadores han tenido desprotección en relación a los aportes que se han hecho, las moratorias son fundamentales. Ahora, Silvia, vos antes mencionabas que crees necesaria una reforma previsional. Digo, es un debate que nos debemos. Totalmente. Pero cuando se intentó hacer, al menos durante la época del macrismo, tenía puntos que eran polemiquísimos y que por suerte no salió. Bueno, de hecho los incidentes ese día en la zona del Congreso fueron cuando se debatía esa ley. ¿Qué puntos tendría que tener esta reforma que vos crees de relevancia? Yo creo que primero que es una reforma que se tiene que hacer con todos los sectores, digamos, económicos, técnicos, previsionales, también entender jubilados también, para ver las necesidades que tenemos, plantear la situación previsional en función también de lo que está pasando en la actividad, porque ¿cuál es el problema hoy que tenemos en el sistema previsional? La falta de registración laboral. Y si no empieza a activarse la economía, es difícil que se empiece a activar también, digamos, todo lo que es aportes y contribuciones, que es lo que ayuda a sostener el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
que hoy el Fondo de Garantías es sustentable con aportes y contribuciones y el 40% con impuestos que todos pagamos. Entonces, realmente, cuanto mayor sea la cantidad de empleo registrado que hay, y si mayor es la actividad económica de un país, empieza esto a moverse. Pero me parece que necesitamos muchas puntas enfrente como para hacer una reforma integral. Si no, es seguir tapando el sol con la mano. Una punta son jubilaciones de privilegio, esa discusión. Mira, esa discusión es muy interesante poder realizarla. Lo que pasa que lo que yo considero es que son muchos sectores de poder. Entonces, yo creo que todos los gobiernos han querido ir por esas jubilaciones, porque realmente hay muchas jubilaciones que son, digamos, en la pirámide de la que estamos hablando, esas jubilaciones son muchas 200.000, 300.000 pesos. Sí, totalmente, o más. O más. Entonces, si bien no son muchas, hoy, con un sistema complicado como en el que estamos, también es complicado la modificación, porque son derechos adquiridos. Son los que ganan los juicios después. Exacto. No es fácil, la verdad que es un trabajo muy complejo, hay muchos sectores, digamos, con intereses. La justicia principalmente, digo, ¿no? Después, son los que tienen que fallar a favor de ellos mismos. Después le ganan juicios al Estado y son millonarios. A ver, hoy, hablando de los juicios del Estado, hay hoy 1 millón de jubilados que todavía podrían iniciar juicio porque le pagan mal. El problema es ese como país. ¿Por qué le pagan mal a los jubilados? Los jubilados, igual hay un corte después del 2017. En marzo del 2018 ya se empieza a regularizar todo esto. Pero históricamente hay 1 millón de jubilados que les pagaron más. Eso no puede ocurrir. El jubilado tiene que cobrar lo que le corresponde, porque trabajó toda su vida. Por supuesto. ¿Por qué tienen que iniciar juicio? No, y aparte es un derecho, ¿no? Este concepto que a veces pero vos no sabes se la entiende. alegría. Hay una buena medida que tomó el gobierno actual, que fue que aumentó el presupuesto para pagar juicios, que eso es muy interesante, porque la verdad que sería muy interesante que se terminen con la litigiosidad previsional y que se paguen a todos los jubilados que se les debe, ¿no? Es muy interesante esa medida. Con lo cual, bueno, son muchos temas, como siempre hablamos, muchos temas conflictivos también, y donde dependemos del dinero. Y el problema que tenemos hoy es que no hay dinero. Silvia, muchísimas gracias. Un placer, Fue gracias muy a amable. ustedes.